Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad, como César les comentaba, voy a comentarles sobre algunos trabajos que he desarrollado en el último tiempo, motivado por esta temática de la contaminación ambiental. También tengo algunos trabajos de contaminación del agua, pero siento que es más interesante y hemos tenido mayor realización de trabajos en esta temática de contaminación atmosférica. Primero, para comenzar, voy a entregarles una motivación. Necesito- Justo tengo por aquí. Un segundo, por Ya, favor. disculpen, Ya. sí, disculpen, y justo mis perritos salieron y ya no la volver. Ya, entonces, a modo de motivación, no sé si conocen esta problemática de la contaminación atmosférica. Ya, para dar un poco en el contexto, eh, en el aire hay unas partículas que están suspendidas, ¿sí? Y dependiendo del diámetro de estas partículas, algunas alcanzan a ingresar a nuestro sistema y estas se llaman material particulado respirable, ¿ya? Estas son las que tienen un diámetro inferior a 10 micrones y a 2,5. Y las de 2,5 en los últimos años se ha encontrado que son mucho más dañinas para nuestro cuerpo, para nuestra salud, ¿sí? Para tener una idea, aquí hacen una comparación de estas partículas que son totalmente imperceptibles para nosotros, las que ingresan a nuestro sistema, con el cabello humano que más o menos tiene entre 50 y 180 micrones y estamos hablando que estas materias tienen un orden de 10 a 2,5 micrones. Entonces, no las vemos y las entran en nuestro sistema respiratorio y estas de 2,5 entran hasta nuestros alvéolos. Y entonces, las últimas medidas que ha reportado Chile y en general la medida internacional es que debemos monitorear el PM2,5. En términos de problemas para la salud, bueno, me imagino que ustedes deben saber que están todas las relacionadas al tema de la respiración. A las personas que tienen asma, tienen problemas en este tiempo donde está en los periodos de contaminación atmosférica. Y también hay estudios que relacionan estar mucho tiempo en estos lugares que están con un alto grado de niveles de contaminantes con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, el Alzheimer, problemas de déficit atencional, de autismo, depresión, etcétera. Y también hay un estudio que me causó bastante preocupación, pero no lo hicieron acá en Chile, sino que era de China, que decían que desde que hicieron un estudio con embarazadas y demostraron que desde que estaban en los fetos, las personas estaban ya recibiendo esta contaminación atmosférica. ¿Sí? Así que por eso después esto desencadenaba estos problemas de déficit atencional. Entonces hacían esa relación y yo lo encontré bastante preocupante. Y acá en Chile, el año pasado, creo que aquí dice, en octubre del 2025, o sea, se publicó este artículo de unas colegas de el Núcleo Milenio Epineuro, Yuri Garfe y otros autores. Ellos hicieron un experimento donde colocaron ratones, los sometieron 7 meses a contaminación atmosférica y simularon una contaminación atmosférica similar a la que tenía Santiago. Y después de estos 7 meses, los ratones comenzaron a tener un comportamiento distinto, ¿sí? Ellos comenzaron a presentar ansiedad, desesperación y además lo más grave fue que tuvieron pérdida de memoria espacial y déficits atencionales también estos ratones. Y eso, lo preocupante es que estos ratones tuvieron 7 meses en estas medidas de contaminación extrema y hay gente, y que están en algunas ciudades de Chile principalmente, que han estado toda sus vidas sometidas a esta contaminación atmosférica que es acumulativa, ¿ya? Así que también es preocupante y por eso el gobierno de Chile, desde hace bastantes años, ha tomado medidas para bajar esta contaminación atmosférica, ¿sí? Por ejemplo,
aquí en Talca, donde yo estoy en este momento, y también en Curicó, como decía César, son sectores que han sido decretados como zonas saturadas de contaminación atmosférica, ¿ya? En el año 2010, Talca fue decretado zona saturada de contaminación atmosférica y después en el año 2013 comenzó este programa de descontaminación. En cambio, en Curicó se decretó en el año 2016, si es que mal no lo recuerdo, zona saturada. ¿Ya? Es distinto en Curicó, es una zona más nueva, por decirlo así, y menos explorada en estos términos. Santiago, por el contrario, fue decretada más o menos en el año 98. Por eso ya a esta altura se supone que Santiago presenta los mejores índices de calidad del aire, porque ya ha sido bastante estudiada y se han aplicado todas estas medidas de descontaminación, por ejemplo, cambio de estufa, etcétera. ¿Sí? Eh, Estos datos que nosotros podemos trabajar con ellos y ustedes los pueden descargar después si que desean trabajar con estas con algún modelo y aplicarlos a datos de contaminación atmosférica, los encuentran en esta plataforma que se llama Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire. El problema que, o sea, no es el problema, sino que entregan, tenemos los datos, ahí hay una parte que dice como datos históricos y ahí los pueden bajar, y también entregan estos índices de calidad del aire. El problema es que para obtener estos índices de calidad del aire hay un modelo por detrás que también es un modelo estadístico, modelo estadístico, una representación, una ecuación matemática, que fue creada en el año 98, que se conoce como modelo Casmasi. ¿Ya? Ese modelo es un modelo que ha sido bastante criticado porque es un modelo de regresión lineal múltiple, es un modelo muy básico que lo propuso en el año 98 Casmasi. Eh, Chile le pagó a Casmasi, que es un investigador de Estados Unidos que vino en ese año y propuso esta metodología en el año 98 y quedó ya en las normativas chilenas. Ese es el modelo oficial para decretar alguna alerta, preemergencia ambiental, ¿sí? Eh, Así que esa es la problemática y por eso yo levanto toda una línea de investigación en proponer otros modelos que sean mucho más flexibles y que tengan una mejor predicción de estos episodios de contaminación extrema. Comentarles que el modelo Casmasi ha sido criticado porque tiene una tasa de predicción más o menos del 50%, que va entre 50 y 70%, y eso es muy malo, considerando que si uno lanza una moneda y la probabilidad es 0,5, entonces como lanzar una moneda y decir mañana va a haber una emergencia ambiental, por ejemplo. Así que la predicción no es tan buena en ese modelo. Sí, la investigación en el último tiempo, los últimos, no sé, 10 años, han propuesto hartas metodologías para este tema por lo mismo, porque hay una brecha que todavía está abierta con respecto a modelos que puedan servir para, para modelar y tener una mejor predicción de estos episodios de contaminación atmosférica. ¿Sí? Eh, con respecto a Latinoamérica y al mundo en general, Chile está en este ranking de los países más contaminados de Latinoamérica y el Caribe. ¿Ya? Por muchos años este ranking fue liderado por Chile. Esta imagen es del ranking del 2022 y ya después del 2023 hasta el ranking que yo revisé del 2025, porque estos rankings salen al fin del año anterior, entonces el que tenemos ahora es el 2025, pero aún ya Chile sigue en segundo lugar. Perú nos pasó en este ranking, porque es bueno, por decirlo así, y lo que me comentaron algunos colegas peruanos, porque yo también he trabajado con datos de Perú, es que Perú siempre tuvo este problema, pero no haya sido documentado. Aquí en Chile tenemos esto de monitorear, de sacar datos, de extraerlos y de tener libremente estos índices para ver la calidad del aire, pero en Perú no es así todavía. Entonces ese era el problema, que ahora se está visibilizando ese problema que existía antes, pero no había sido tan analizado ni documentado en ese país. Y algunas de las ciudades chilenas que están liderando este ranking es, generalmente son las del sur de Chile, Angol, Padre Las Casas, mucho tiempo estuvo Temuco, ahora está acá. Santiago sigue, Quilicura, que es una ciudad industrial. Ah, yo no les comenté de eso. El PM10 y el PM2,5
aunque difieren sus tamaños, tienen diferentes fuentes primarias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la composición de ellas es distinta. PM10 es generalmente, contiene partículas generadas de la combustión de los vehículos, ¿sí? Y de la parte industrial. Y el PM2,5 es 90% generado por la quema de leña para calefaccionarse, ¿sí? Esa es la diferencia y por eso eh, ahora el gran problema que existe en este momento es el PM2,5, que es porque hace mucho frío y no estamos calefaccionando de esa forma, aunque las medidas de descontaminación atmosférica indican que no deberíamos calefaccionarnos de esa forma, sino que deberíamos cambiarnos a otro método de calefacción. Pero bueno, eso supone que hay un plazo donde deberíamos estar ya eh, con una calefacción que no genere esta contaminación. Bueno, aquí hay una noticia que indica que, como les comentaba, 9 de las 10 ciudades por mucho tiempo, Chile ha liderado estos rankings de contaminación atmosférica debido principalmente a las condiciones que tiene Chile, ¿sí? Tenemos la montaña, la cordillera, y se produce un sector donde no es posible descontaminación. ¿Ya? Después vamos a ver que las variables que influyen en la descontaminación generalmente son el viento, la precipitación, que están estas partículas y con la precipitación caen al suelo, se precipitan al suelo, el viento las puede limpiar el aire, pero muchas veces en Santiago, que es como una cuenca cerrada, esto no es posible, ¿sí? Y por eso ha sido el ejemplo de mucho tiempo Santiago con sus problemas de contaminación. En términos de los datos, ¿sí? Eh, yo realizo una investigación poco teórica, ¿sí? De los modelos que les voy a presentar son todos modelos que hemos, o sea, la mayoría, aunque el tema Cherleni que presentamos al final no, pero los otros, los modelos estadísticos, han sido desarrollados por nuestro grupo de investigación, son modelos matemáticos, hemos desarrollado toda la matemática que está por detrás, pero lo importante de esto es que para poder hacer el modelamiento estadístico, modelamiento matemático, etcétera, es necesario ver las condiciones y los patrones que tienen nuestros datos. ¿Ya? Nosotros hacemos o creamos modelos de acuerdo a estos patrones que encontramos en los datos, ¿sí? Para que para que el fenómeno sea ajustado de mejor forma y las predicciones sean buenas también. Entonces, este, este fenómeno generalmente se produce entre abril y agosto, como entrega aquí en este gráfico, aquí donde tenemos una concentración mayor. Y ese es conocido como el periodo GEC, el periodo de gestión de episodios críticos de contaminación. ¿Ya? Por ley, entonces, entre abril y agosto, todas las estaciones de monitoreo que estén en lugares saturados por contaminación atmosférica tienen que estar tomando datos. ¿Ya? Eh, Realmente pasa eso. Aquí después yo lo voy a mostrar que cuando trabajé con datos de Talca, como comenzó el 2013 por ley a tomar datos de forma obligatoria, antes de eso no habían datos. Entonces, cuando nosotros quisimos analizar datos, tuvimos que empezar del 2014 en adelante a poder tomar datos o datos confiables. Y también comentarles que por las normativas chilenas y internacionales también, la, lo que es permitido que nosotros podamos respirar y vivir bien sin esta contaminación que nos afecte son 50 microgramos por metro cúbico normalizado de este contaminante, que sería más o menos, no, miento, acá, que sería más o menos acá, ahí. Entonces, para este dato, a este conjunto de datos que es de Padre de las Casas, que lo vamos a revisar al final, hay bastantes concentraciones que están más o menos en junio y julio y un poco en agosto que están sobrepasando este límite que es lo que está permitido por las regulaciones chilenas y también internacionales. ¿Ya? Eh, y estas condiciones también varían dependiendo de la hora del día. ¿Ya? Esto también nosotros lo incorporamos a nuestros modelos porque podríamos tomar un promedio diario, que es lo que generalmente, de hecho el modelo CASMAS, y eso es lo que hace, ocupa un promedio diario como input para este, promedio, para este modelo, pero si ustedes se dan cuenta en este gráfico, estas condiciones van variando con respecto a la hora del día. ¿Ya? Por ejemplo, en Padre Las Casas, ¿qué es lo que pasa? Eh, aquí más o menos las acá. Aquí comienza a aumentar desde las 5 de la tarde, comienza a aumentar las concentraciones en todos estos meses del periodo G.
hasta más o menos aquí las 3 de la mañana y ahí comienza a bajar y después nuevamente hay un pic a las 7 de la mañana y ahí comienza a descender. ¿Ya? Eso pasa en todos estos meses. Ese es el comportamiento que hay en esa región, o sea, en esa estación de monitoreo para las casas, que hay una sola en ese sector. ¿Qué pasa con el comportamiento de nuestros datos? Es esencial, yo no sé si hay muchos estudiantes acá escuchándonos ahora, es esencial este análisis exploratorio que yo estoy haciendo cuando ustedes trabajan con datos y con más con datos reales, ¿sí? Porque dependiendo de estas características que ustedes tienen acá, que pueden encontrar, ahí pueden proponer algún modelo que se ajuste a estos datos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un histograma, ya que ustedes pueden decir, esto fue lo primero que vimos en estadística quizás, y es muy simple, pero sí es importante porque la metodología estándar de estadística y de los modelos que ustedes también utilizan, por ejemplo, de regresión lineal clásico, tienen un supuesto por detrás que eh, los errores aleatorios, por ejemplo, están en base a la distribución normal, ¿ya? Y la distribución normal es una distribución simétrica con respecto a su media. En cambio, acá yo estoy viendo que mis concentraciones tienen una distribución asimétrica y eso es lo importante porque con esto yo estoy descartando utilizar metodologías estándar que son las en base a la distribución normal, porque estarían mal utilizadas en este caso, ¿sí? Además, estoy viendo que este target que yo decía del 50 microgramas aquí está sobrepasado en toda esa masa de probabilidades que está por debajo de esa curva, o sea, de esa densidad de probabilidades que está acá, ¿sí? Y además, otra componente que generalmente entienden estos datos es que hay una gran cantidad de datos atípicos, ¿sí? Estos que están acá son los que estaban aquí, estaban segregados por algunos meses, pero aquí ya están individualizados y además están identificados. Ya son los días 3, 4, 1, 36, 14 y 45 del periodo HEC de ese año, que creo que fue el 2022 o el 2023 de, de, de este, de este conjunto de datos, si lo tomamos en ese año. Otra componente que también es importante es ver las relaciones entre las variables, ¿sí? Aquí hay dos variables de interés que son el PM10 y el PM2,5. Estas variables, la gente en general piensa que como son ambas partículas, la correlación es alta porque son lo mismo. Y yo les acabo de decir que no son lo mismo porque las fuentes de donde vienen estas contaminantes no es la misma. ¿Ya? Entonces, se trabajan por separado, pero sí hay una componente de correlación entre ellos, porque yo les dije que el 90% del PM2,5 era una parte también del PM10, ¿sí? Por estas fuentes de emisión. Así que eh, como vemos acá, hay una asociación lineal entre estos dos contaminantes, que es PM10 y el PM2,5, que son nuestras variables de interés, ¿ya? Porque eso es lo que la normativa chilena nos indica que tenemos que monitorear. Si ustedes después ingresan a obtener datos de estos del CIMCA, se van a encontrar que además del PM10 y el PM2,5 hay otros contaminantes, hay gases, por ejemplo, monóxido de carbono, dióxido de azufre, etcétera, que esos son gases y los gases son precursores también del PM10 y el PM2,5. ¿Qué quiere decir? Que dentro de las partículas también están estos gases. Por eso las normativas indican que no es necesario tratar de predecir esos gases, sino que lo único que tienen que centrarse en predecir estas dos variables, PM10 y PM2,5. ¿Ya? Y además, dentro de esta misma plataforma hay datos de variables meteorológicas. eh, por ejemplo, está la velocidad del viento, atmosféricas, meteorológicas, la velocidad del viento, está la humedad relativa, la temperatura, la dirección del viento y otras variables, ¿sí? La velocidad del viento es una variable sumamente importante en este fenómeno porque es la variable que me limpia el atmósfera, ¿sí? Y como ven acá, también tiene una relación lineal, pero negativa. A medida que el viento o la velocidad del viento aumenta, se ve que la contaminación en PM2,5 disminuye, pero la relación no es lineal perfecta, ¿ya? Lo que vemos aquí más bien es como eh, un polinomio, si ustedes se fijan, aquí es algo como así,
¿ya? Si nosotros hacemos una correlación ahí, no nos va a dar un coeficiente de correlación alto. Y otra cosa que nosotros también analizamos en nuestras variables es una posible interacción entre ellas. ¿Ya? Estas son nuestras variables de respuesta y estas son covariables. Y las covariables pueden estar relacionadas entre ellas. Y también puede, amar esta relación, pueden estar interactuando. ¿Qué quiere decir interactuando? Que hay una variable está enmascarando otra variable. ¿Ya? Y ese enmascaramiento lo podemos ver de forma gráfica como lo tenemos acá. Si ustedes se fijan, la forma de velocidad en viento es así, como polinomio, como les decía. Pero si ustedes ven estos dos gráficos que están acá, se parecen mucho, ¿cierto? Tienen como la misma forma, como que empiezan aquí a bajar, de aquí tienen esa forma, igual que esta. Ese es un indicador de que hay interacción a nivel descriptivo, que eso después igual lo corroboramos en la parte del modelo. Porque acá lo que estamos graficando es la variable velocidad del viento con humedad relativa y acá velocidad del viento con temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? La velocidad del viento es una variable fuerte que está teniendo una relación como enmascarando eh, l- la contribución que tendría la temperatura y la humedad relativa en estas variables de respuesta. ¿Ya? Así que esa también es un componente, entonces tenemos hartos componentes acá que debemos considerar para la modelación. ¿Cuáles son los componentes? Que tenemos datos con un componente asimétrico, entonces necesitamos distribuciones asimétricas para poder modelarlas, no estas en base a kernel normal, o todos los modelos de ese estilo, porque no nos van a entregar un buen resultado. Tenemos datos atípicos, tenemos un diferente comportamiento a través del día, y además tenemos esta posible interacción entre las covariables que también es importante. Esta interacción es distinto a la autocorrelación y también a este proceso que está cuando ustedes tienen un modelo de regresión, ¿ya? Tiene se ve distinto. Entonces, el primer modelo que yo les voy a presentar es un modelo multivariado. Los modelos multivariados son los que, no son los modelos múltiples, ¿ya? Dentro de los modelos de regresión están, por ejemplo, el más simple, que es el modelo de regresión lineal simple, donde tenemos una variable de respuesta y una covariable, ¿ya? Entonces, esas están relacionadas. Por ejemplo, yo aquí podría eh, ajustar un modelo de regresión simple como variable i dependiente P1,5 y la PM10 como variable independiente. Pero no tendría sentido porque sabemos que este fenómeno es mucho más complejo que para un modelo de regresión lineal simple. Cuando tenemos uno múltiple, tenemos todavía una variable de respuesta, por ejemplo, P1,5, y varias otras variables covariables que estarían teniendo alguna contribución para modelar o predecir esta variable de respuesta. Ese es un modelo de regresión lineal múltiple. Y un modelo de regresión multivariado es aquel que tiene varias respuestas. No solamente una respuesta, una variable y como respuesta, sino que una matriz de respuesta. Y tenemos m posibles variables de respuesta. Ya, esto se puede aplicar aquí y a varios contextos, ¿sí? Donde no solamente estamos interesados en modelar una variable de respuesta, sino que más de una. Por ejemplo, para el tema de control de calidad, las características de calidad no solamente son una en un producto, no quieren medir, por ejemplo, la dureza, sino que también quieren medir la porosidad del material o otra variable. Entonces, todas esas variables son de interés y no son una que dependa de la otra, ¿ya? Así que para ese tipo de casos, ahí se ocupan los modelos multivariados. Y es más o menos lo que está aquí. Yo como coloqué poquitas slides que son más teóricas, dándole más énfasis a la parte aplicada, pero no puedo dejar de mostrar el modelo, que es este que está aquí, que tiene una forma matricial. Entonces, esta variable i, que es la que me denota este modelo multivariado, tiene una matriz de variables de respuesta. O sea, tengo m variables de respuesta de tamaño n, ¿sí? También tengo una matriz de coeficientes de regresión, ¿sí? Vamos a tener entonces para cada variable de respuesta un vector de parámetros de regresión. Y la matriz de diseño es la matriz X que está aquí, que también sería una matriz. Y de forma marginal
para cada modelo lo podríamos representar de esa forma. Para i de igual 1 hasta n, ¿ya? Aquí en este caso específico estamos considerando un supuesto distribucional que está acá, que dice que es log GDS, ¿ya? Esta es una distribución que fue propuesta en un trabajo que tenemos hace como 10 años más o menos. Esta discusión fue propuesta por nosotros y es una distribución que cumple con las condiciones que estábamos conversando recién, que tiene, es una familia de distribuciones, de hecho, por eso tiene este G de acá que se llama, que es un kernel generador de densidades. Ahí podemos usar varias densidades para generar una de estas distribuciones, no es solamente una, sino que es una familia grande. Y aquí, como yo le comentaba, estas variables acá de respuesta, que pueden ser m, tienen que, para poder fundamentar un modelo multivariado, tienen que tener alguna relación entre ellas, ¿ya? Por eso, aquí en una componente de esta variable, de esta distribución, disculpen, es que tengan una matriz de correlación y que indexe estas variables de respuesta que están aquí, que son las i. ¿Sí? Ese es uno de los, porque si fuesen independientes, podríamos usar puros modelos marginales, no tenían que estar en un modelo multivariado, ¿ya? Y en la parte de estos modelos es muy importante la estimación de parámetros. Aquí la estimación de parámetros, nuestro vector de parámetros este que está aquí, ¿sí? Y estos parámetros solo los estimamos con métodos de una función de log de similitud, que tenemos esta función que está aquí, nosotros la maximizamos de forma matemática, obtenemos un sistema de ecuaciones, y ahí encontramos estos estimadores para estos parámetros. Aquí, lamentablemente, en casi todos estos tipos de modelos no hay este sistema de ecuaciones que nosotros montamos, no tiene una solución explícita, así que usamos métodos numéricos para poder resolverlo. Aquí nosotros ocupamos dos métodos, que es métodos quasi-Newton-Raphson y un algoritmo que se llama algoritmo M, que es de esperanza y maximización, que es mucho más eficiente para la estimación de parámetros. Ya, eso solamente era la parte teórica. Hay mucha más teoría. Yo después les voy al final, ahí está, hay un QR y también está mi sitio web, y ahí está todo el listado de mis artículos, donde podrán encontrar todos estos trabajos. Estos son varios trabajos por separado, como yo les comentaba, pero sí está la parte teórica, ¿sí? Eh, Aquí en este modelo multivariado, aquí lo utilizamos en dar con datos de Santiago. Y como estaba César, me acordé que está en Curicó. El año pasado nosotros hicimos una app, ya que ocupamos como núcleo, o sea, como centro, el código de este modelo multivariado, pero para predecir datos de contaminación atmosférica de la ciudad de Curicó, ¿ya? Por eso yo sabía que la ciudad de Curicó ha sido recientemente declarada como zona saturada de contaminación atmosférica, y no se encontró ningún artículo científico que propusiera modelar datos de Curicó. Entonces también eso es como algo abierto, si ustedes están, no sé, si están estudiando y quieren hacer una tesis o algún trabajo, está abierto ahí. Nosotros estamos afinando esta app porque es de la tesis que se terminó, pero la app todavía, a mí no, todavía no estoy todavía conforme con ella, pero sí lo interesante es que la predicción es buena con respecto a este modelo, ¿ya? Y acá específicamente en Santiago tenemos 11 estaciones de monitoreo, y en Curicó solamente tenemos una, ¿ya? Que está en el cementerio de Curicó. Eh, Aquí tenemos todas las estaciones, las 11 estaciones de Santiago, y también hacemos un análisis exploratorio para ver cómo se comportan. Eh, Como yo les comenté, PM10 y PM2,5 tienen diferentes fuentes primarias eh, en su composición, así que por PM2,5 las estaciones más contaminadas son las de Pudahuel y Cerro Navia, ¿sí? Y la menos contaminada acá, porque tiene mejor ventilación, es Las Condes, que es la que está en rojito acá. Hay varios estudios de Santiago. Santiago ha sido altamente estudiado, y también hay un estudio sumamente interesante de clúster, ¿ya? Y con ese estudio nosotros después nos pasamos, porque ellos clusterizaban estas 11 estaciones y las separaban en tres grandes clústeres, ¿ya? Entonces después nosotros hemos tratado de comparar y hemos usado
una estación que sea representativa de cada clúster para ir trabajando. Eh, y en este caso acá, para PM10, como ya les comenté que eh, la parte industrial es mucho más importante en este contaminante, la Quilicura, que es una ciudad netamente industrial, en muchas industrias ahí contaminantes, es la que tiene más alto PM10. Y la que tiene más bajito está la Gante, claro, porque está afuera, o sea, más alejado, y también las Condes, ¿sí? Ya, bueno, y aquí también está el tema de la combustión por vehículos, ¿sí? Entonces, en la parte, tiene la parte de la combustión y además, porque levanta mucho polvo. Entonces, ese polvo que está suspendido por el tráfico también está incluido en el PM10, ¿sí? Y con respecto a las horas del día, también hicimos el mismo estudio que hicimos en Pare las Casas antes, y tiene un comportamiento similar. Ya después de las 5 de la tarde todo aumenta y después aquí se mantiene, eso sí que aquí se mantiene un poco más constante durante toda la madrugada y decae después como de las 8 de la tarde, de la mañana hacia hasta un poquito más después del mediodía, ya donde el PM2,5, como es el tema del tratamiento en base a la temperatura, porque la gente comienza a perder la calefacción, aquí es donde la temperatura más o menos aumenta, y también, si ustedes ven esto de acá, de la velocidad del viento, es cuando el viento también aumenta en este periodo, entonces aquí también se limpia la atmósfera, está como complementario a este gráfico que está acá. Y aquí en esta aplicación, aquí tenemos datos del 2017, en este ejemplo, pero hemos tenido otros trabajos. Y justamente ahora, quizá una de las preguntas que ustedes tengan es porque aquí consideramos las estaciones por separado, ¿ya? Pero podríamos considerar las estaciones todas juntas y tenerlas como un sistema con correlación espacial o serial, ¿ya? Eso no lo hemos considerado hasta el momento, pero ahora tenemos un artículo que yo creo que este año lo vamos, no, este año, en 2 meses más ya vamos a poder someter, así que en otro próximo año ya podría presentar esos resultados, que creamos ese modelo multivariado con esta componente que nos costó harto tiempo porque no era tan fácil de hacer matemáticamente, y que eso ya también está saliendo, pero aquí solamente consideramos las estaciones por separado, ¿ya? Y la variable de respuesta es la concentración máxima de PM2,5 para el próximo día y la de PM10 para el próximo día. Y así funcionan estos modelos que son modelos predictivos, ¿ya? Lo que se quiere hacer es predecir la concentración de mañana con respecto a información de hoy y de días anteriores, ¿ya? Y como covariables, ocupamos un montón de covariables aquí, que son 34, creo, sí, 34, que son en base al mismo estudio que nosotros hicimos. Por ejemplo, consideramos promedios cada 6 horas de velocidad del viento, de temperatura, de humedad relativa, de la concentración de PM2,5, pero del día anterior. Todas estas son del día anterior, porque tenemos esa información del día anterior y queremos usarla para predecir la del próximo día, ¿ya? Y la de PM10 también, cada 6 horas, el promedio, que yo les dije que iba a ser más suavizado que estos que están acá, un solo promedio para velocidad del viento del día actual, de temperatura, de la humedad relativa también, concentración máxima PM2,5 del día actual, la de PM10, la temperatura mínima, que es una variable sumamente importante porque eso genera el tema de quemar leña para calefaccionarse, del día actual, la temperatura máxima del día actual, el rango de temperatura por la inversión térmica, se llama, no me acuerdo bien el concepto, eh, la temperatura mínima, pero pronosticada para el próximo día. Eso también es posible de obtener con las predicciones, la temperatura máxima predicha también para el próximo día, el rango de temperatura, por esto del rango de oscilación térmica, la precipitación del día actual, porque la precipitación también es una variable clave que limpia la atmósfera de estos contaminantes, la presión atmosférica promedio del día actual y también esta variable que es una variable de tipo dummy, que es si el día es día de la semana o si es sábado, domingo o feriado o festivo, ¿sí? Y esa variable también es importante porque yo les comentaba que
el tráfico vehicular, este polo que es suspendido por el tráfico en lugares que no tengan tierra, o sea, en caminos asfaltados y en caminos de tierra, eso también genera contaminación. ¿Sí? Entonces esa variable también es interesante y que va hasta el final en nuestro modelo. Porque estas variables nosotros las colocamos acá y después hacemos un análisis ¿cómo se llama? De selección de variables. ¿Sí? No todas estas variables quedan en nuestro modelo, pero sí quedan bastantes, y que serían las que están realmente contribuyendo para poder predecir contaminación, niveles de contaminación para el próximo día. ¿Ya? Bueno, aquí está el modelo multivariado que estamos utilizando con estas P34 covariables. ¿Cuánto llevamos ya? Uy, ya estamos casi en la hora. Eh, y bueno, también la pasamos rápido, que hemos estimado los parámetros. Aquí está el comportamiento de nuestras variables de respuesta que tienen esta forma simétrica, que es para corroborar que estamos bien utilizando aquí nuestro modelo. Después de la selección de variables que aquí no la colocamos, nos quedamos con un set de variables más reducido que el que estaba ahí. Hacemos una parte sumamente importante que es la validación del modelo, que lo hacemos ver si el supuesto que nosotros estamos teniendo es realmente, el supuesto distribucional que estamos teniendo es realmente adecuado, y si es adecuado, porque hay un test de hipótesis de con el modelo de sí mismo que nos indica que sí, con un valor P bastante alto. Y después para corroborar si lo que estamos nosotros prediciendo acá efectivamente concuerdan con los límites que están declarados en estas regulaciones chilenas. Por ejemplo, si lo que estamos prediciendo está entre 80 y 109, esto me generaría una alerta. Si este índice que estamos prediciendo está entre 110 y 169, es una preemergencia, y así, si es mayor a 330 kpm10 es una emergencia ambiental, ya que eso es lo más grave que puede suceder. Y los resultados acá nos indican que para P2,5 tiene un muy buen resultado. De hecho, las predicciones están sobre 75 para P2,5, y para PM10 sí nos encontramos con que había una subestimación de las predicciones, ¿sí? Así que eso nos quedó ahí como pensativos que qué estaba pasando ahí, pero para PM2,5 sí tenía un buen resultado, a pesar de que este modelo multivariado estaba considerando que que hay dependencia entre estas dos variables. ¿Ya? César, no sé si continúo con lo otro, porque ya estamos en el tiempo. Sí, estamos más o menos en el tiempo. Si tenías ¿Sí? otro Es que resultado, tengo dos más, así vamos, que yo creo se nos va a que alargar mucho. Sí, sí, sí. quizás podemos pasar a las conclusiones, ¿no? Sí, es que como coloqué tanto, no puse conclusiones, ¿sí? Ah, ya, pero puedes Pero redondear tú, po, puedes redondear. sí, sí, voy a redondear entonces. Bueno, después el otro modelo que yo les quería presentar es un modelo de regresión semiparamétrico. Ya es un modelo que considera ahora unas variables más flexibles de modelar, que son en base a spline, ya que son un tipo de funciones que no necesariamente tienen una relación lineal entre la variable de respuesta y estas variables covariables. Por ejemplo, aquí esto, por ejemplo, si yo tuviese, ¿se acuerdan que al principio había una variable que tenía una forma distinta, que fuera lineal, que tenía algo como esto, algo más polinomial? Entonces, esas variables las podíamos modelar con esta metodología. Y por eso surgió, más que nada, porque variables sumamente importantes que es necesario incluir en el modelo, pero no las podemos incluir como variables lineales, ¿sí? O con una relación lineal. Entonces, acá yo les muestro una aplicación para las casas, y la última aplicación era de un modelo de Machine Learning que aplicamos, que es un Support Vector Machine para regresión en Talca, ¿sí? Y este sí es cortito. Aquí nosotros, como yo les comentaba, aquí habían datos disponibles de 2014 al 2017. Ocupamos este modelo con 90, 80 y 70 para el training, y del 2018 tomamos 10, 20 y 30% para el testing. Ocupamos como para imputar datos, porque acá vamos a encontrarnos con datos perdidos, el KNN, y los resultados aquí fueron bastante buenos también. En Talca tenemos tres estaciones, a diferencia de Curicó, y de estas tres estaciones, la que tiene un nivel más alto de contaminación es la Florida,
Pero, ¿cómo funciona este tema de decretar una emergencia por emergencia? Si al menos una de las estaciones se sale de los límites, todos los lugares decretados como con alguna alerta, emergencia, etcétera. En este modelo nosotros aplicamos, en este trabajo usamos 24 modelos distintos, que uno varió de tipo de variables, aquí este es el dataset extendido y el otro es el base, y además utilizamos, dependiendo de estas características del día, porque aquí es distinto a las características que ya habíamos visto. Aquí caen más rápido y aquí aumenta también más rápido. Aquí, en el caso anterior, había como quedaba hasta aquí y después caía, ¿sí? Por eso las condiciones no son las mismas dependiendo del lugar donde están las emisiones de contaminantes. Entonces, por eso hay que tener el ojo en eso. Y lo que el modelo de estos 24, los mejores modelos fueron los que utilizamos estos promedios de las 5 a las 11 de la noche y con el dataset extendido, que era este que tenía 24 variables en comparación al otro. Y ahí tuvimos mejores resultados en ese caso. Y también hicimos esta comparación y encontramos que tenía buenas predicciones. Por ejemplo, aquí para finalizar, en esta que es la estación de Lautal, con el modelo que elegimos, con el dataset extendido y además en este periodo, con el input en ese periodo, tuvimos un acierto en la predicción en el 89,4%, acá el 91%, acá el 96% de la condición de bueno. En regular tuvimos acá el 70%, de acá de las alertas tuvimos el 55%, y lo bueno que en la preemergencia y la emergencia tuvimos un alto porcentaje, acá 81% y acá el 100% en las emergencias, ¿sí? Entonces, en este caso, el modelo era que no sobreestimaba estas condiciones que son las más graves, ¿sí? Y eso para finalizar, porque es lo último. Y este es mi sitio web y ahí hay un código QR donde ustedes pueden encontrar los artículos que están relacionados a estas temáticas, que son bastantes. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Era bastante información realmente, muy completa. Sí, Y menos mal hay, que vi el reloj. y hay muchísimas preguntas, ¿ya? Hay muchísimas dudas. Dejé algunas en el chat, pero a ver, partamos por el caso último que presentaste, el modelo Machine Learning para Talca. ¿Qué métrica utilizaste y por qué decidiste esa métrica? En las métricas acá de... Esos números que nos mostraste, esos 87, ¿a qué corresponde? Este 87 Sí, es, por ejemplo, para ver si está bien clasificado. Ya, por ejemplo, acá, habían 792 condiciones buenas en ese periodo que se analizó. ok. Y de esas, el 96% de esas 792 fueron bien clasificadas. Y después hubo 33 de las 792 que estuvieron sobreestimadas, ¿sí? Que eso era el 4%. Y después todas las otras no hubo clasificaciones en esa, siendo que era bueno. A eso se refería. Es una métrica para ver si están clasificadas de acuerdo a esta tabla que está acá. Ya, y mencionaste que había usado 24 modelos, algo así. Sí, Ya, que son 24 modelos en total. ya, y entiendo que seleccionaron como SVM como el más destacado, ¿no? ¿Cuál fue el criterio para decidir que era el mejor modelo? No, ocupamos para todo el caso el Support Vector Matching de regresión. No comparamos con otro tipo de modelo, no hicimos como un benchmarking aquí. Lo Ah, que pasó es que los 24 modelos son eh, diferentes modelos con respecto a este conjunto. Por ejemplo, ocupamos una base de datos extendida y una base de datos base. Ya, esas eran dos opciones. Después consideramos para las que tenían como input desde las 5 de la tarde hasta las 11 y la otra es la que tenían el promedio. Y después las otras tres es que eran para tres diferentes estaciones.
Entonces, todos ahí hacen 24 modelos distintos, pero no es que ocupamos 24 modelos eh, de Machine Learning distintos, a eso me refería. Ya, ok. Ya, mencionaste una función que me parece que tu equipo la diseñó, que es Ujú, la función de distribución GPS. claro. ¿Cuál es la ventaja de usar esa función? Por qué decidiste utilizar esa función para modelar este tipo de datos? Sí, es que esa distribución, en el año 2015 nosotros tenemos un artículo en Environmetric donde probamos a través de una demostración física, que es una distribución apropiada para modelar contaminación atmosférica. Entonces, ese es el soporte que tiene o la justificación. Ya tenemos ya ese artículo con esa demostración. Entonces, y lo comparamos con el modelo log normal, que es el que usualmente se utiliza, porque es la alternativa al normal. Hay gente usa el log normal, que se ocupa bastante en contaminación, porque el normal no sirve. Y está toda la otra gama de distribuciones que son asimétricas, y la DS es una de las asimétricas que tiene un buen comportamiento con esta justificación teórica. Por eso nosotros lo usamos. Y acá, después, es que yo me salté, ocupamos otra familia que son las loximétricas en este, que también son distribuciones bastante buenas y son de los últimos trabajos que tenemos. Y aquí también está la Big Sander, pero de una forma se llama Big Sander extendida. ¿Sí? Y aquí la comparamos y aquí la mejor distribución de los que después, yo me salté es la log-T. Ya la T tiene buenas condiciones porque tiene una estimación de los parámetros que es robusta cuando hay mucho dato atípico. Y acá hay harto dato atípico que son estos que se concentran en las colas. Entonces la distribución T tiene colas más pesadas y que permiten acomodar estos datos atípicos. Ok, Entonces interesante. ahí está toda una teoría de distribuciones estadística. ¿Ya? Ya, ok, interesante. Y también mencionaste clustering. Dijiste que las estaciones en Santiago se habían clusterizado y que habían escogido una de cada grupo. Cuéntanos más detalle, ¿cuál fue la motivación de clusterizar y cuál es el significado de los clusters? Sí, es que ese trabajo no es nuestro. Nosotros lo consideramos dentro de nuestra revisión, lo encontramos porque, como te decía, Santiago ha sido muy estudiado y ese trabajo era como en el 2002, por decirlo así, y nos basamos en ese trabajo para usar las estaciones que estaban en cada uno de esos clústeres. Pero recordarme bien cómo estaba ese estudio, no te podría decir, Ya, tendría que pero buscarlo. sí me llama la atención la utilidad, digamos, de qué te sirve considerar estaciones de cada clúster. ¿Por qué tiene sentido? Ah, pero para compararlas, porque sí, ellos dan un sentido de que, por ejemplo, en un clúster estaban estas que tienen menor niveles de contaminación, que estaba, por ejemplo, las Condes, y hay otro grupo más que son las que tienen mejor ventilación. Por lo tanto, al tener mejor ventilación, están más arriba en la cordillera, los niveles de contaminación son más bajos. En cambio, estaba el otro grupo que eran los contaminados, que ahí donde están en sectores industriales o altamente contaminados, que están ahí, aquí yo comentaba Cerro Navia, El Bosque, Pudahuel, que están en ese otro clúster, y hay otro clúster en que están como las medias, las que tienen un nivel de contaminación medio. Ok, ¿Sí? interesante. Esas son las condiciones. Yo igual lo encontré interesante, por eso después lo utilizamos y lo citamos para hacer estos trabajos que hicimos después. Ujú. Súper bien, Carolina. Está bien completo tu trabajo, tu línea de investigación realmente, porque es más que un trabajo independiente. Así que, y bueno, dejamos invitados, puedes anotar tu sitio web ahí en el chat para las personas que quieran curiosear en tus trabajos y entender más acerca de estos detalles. carolinamachan.cl, ¿verdad? Sí, carolinamarchand.cl, todo Ya, juntito. ya, prefiero Ahí que... pueden ir a curiosear, sí. Ok, Y si tienen cualquier duda, si no pueden descargar un artículo, igual me lo pueden pedir. Porque están ahí, están el link para ir directamente, pero algunas que les piden pagar y eso sí que yo tengo todo, por si acaso, si lo súper. necesitan. Bueno, Ujú. Carolina, te queremos, bueno, en nombre de todos los presentes, te damos las gracias por este momento, por compartir tu conocimiento y los dejo invitados para alguna otra instancia donde estemos viendo temas tan interesantes como los que nos mostró hoy día Carolina. Que esté muy bien, Gracias, César. Que que estén muy tengan toda una bien. buena Chao, tarde. Chao, chao. que estén todos bien. Chao.
Gracias.